llama como vapores, cómo producimos, qué es lo que es el vapor, porque después lo vamos a utilizar, como ya vimos en la clase de Carnot, en realidad usamos vapor para que funcione la máquina, y en el ciclo de Rankine, que es el que cumplen las máquinas de combustión externa, evidentemente que el vapor es el elemento que vamos a utilizar como energía para mover las palas de una hélice de una rueda de turbina, para poder producir trabajo en el eje y mover, por ejemplo, un generador. Vamos a subir entonces ahora la diapo y vamos a empezar a grabar. Entonces, como les decía, en el día de hoy vamos a ver vapores y básicamente cómo obtenemos el vapor, qué calor necesitamos para producir vapor. Evidentemente, el caso más utilizado es utilizar agua como fluido de trabajo, que es lo que tenemos a mano para nuestras máquinas que cumplen el ciclo de Rankine y a partir de ellas producir vapor. No obstante eso, vamos a hablar un poquito más sobre eso. Un componente ideal o un gas ideal es muy fácil, inclusive tratar una isoterma, a la cual en teoría se produce el vapor. En el caso cuando se trata de un fluido real, la cosa se complica un poquito más, pero se consideran vapores a todos aquellos gases que son de alguna manera se pueden obtener en estado de vapor bajo una temperatura que se llama temperatura crítica, y los mismos pueden de alguna manera ser licuados a altas presiones. Eso vamos a ver que conviene una vez que producimos vapor, lo usamos, luego vamos a tener que condensar esos vapores para obtener el nuevo líquido. El líquido poderlo comprimir, porque al comprimir el líquido nos aumenta también la temperatura, y esa es la presión y temperatura de trabajo de una caldera, por ejemplo. Entonces, tenemos dos condiciones que van a ser opuestas. Por un lado la vaporización y por otro lado la condensación. En la vaporización de un líquido tratamos de llegar a producir vapor, y la condensación, a partir de ese vapor, obtener un líquido. Generalmente, como les decía recién, el fluido de trabajo, el fluido que se utiliza para producir vapor en una caldera, es agua. Vamos a ver que teóricamente, y el análisis que vamos a hacer nosotros ahora es que la producción de vapor se realiza a presión y temperatura constantes. Y dentro de una campana, la campana de Andes, que ya vamos a ver cómo se obtiene. En la producción de vapor, nosotros podemos hacer dos análisis distintos. Un análisis es en un recipiente abierto, es decir, que está expuesto a la presión atmosférica, a la cual nosotros le aportamos calor, y evidentemente que va a llegar a una temperatura, a esa presión atmosférica, a la cual que vamos a empezar a tener. Vamos a empezar a ver que hay un vapor que sale de este líquido, de este fluido, y si nosotros mantenemos la fuente caliente, siempre a esa presión atmosférica, vamos a seguir produciendo vapor hasta que la última gotita se transforma en vapor y ya no nos queda más. Y ahí pegamos más calor porque vamos a tener problemas con el recipiente. Y la otra es cuando el recipiente es cerrado. Aquí nosotros de la misma manera vamos a aportar calor para producir vapor a una determinada temperatura. Ahora, en el recipiente cerrado, mientras nosotros le agreguemos calor, vamos a aumentar la temperatura y también va a aumentar la presión. Y necesitamos que aumente la presión. Eso se produce dentro de una caldera, hasta que, por ejemplo, en la válvula
de seguridad o algo por el estilo, permite la salida del vapor a una determinada presión y una determinada temperatura. Eso es energía potencial y también energía cinética debido al aumento de energía interna del fluido, que es la que después vamos a aprovechar en, en una turbina de vapor, ¿sí? A través de una tobera que acelera el fluido 1, lo aportamos dentro de la máquina. Con el micrófono abierto. Entonces, eso es lo que vamos a obtener en la caldera. Nosotros vamos a necesitar tener un vapor a una buena presión y temperatura. Ya vamos a ver que uno obtiene vapor y después, si seguimos agregándole calor, siguiendo la misma presión, vamos a tener un aumento de temperatura y vamos a tener vapor sobrecalentado, que ya vamos a ver en qué condiciones se tiene. Para poder interpretar cómo se producía vapor o cómo a partir del vapor se producía líquido, Andrews, que es el de la campana que vamos a ver a continuación, ideó un sistema a partir de un cilindro que tenía paredes resistentes, donde colocó dióxido de carbono, que es el que tenemos aquí, donde estoy señalando, y en ese cilindro, aquí vamos a ver un pistón y un émbolo que se van a mover, comprimiendo ese dióxido de carbono, y vamos a ver cómo va cambiando su estado, y va a ir pasando de un estado de vapor a líquido, para lo cual colocó un termómetro y un manómetro que le iba marcando la variación de temperatura y presión. Cuando ya, en este caso sería como si hiciera una condensación, iba desapareciendo el vapor y obteníamos en este estado vapor húmedo, hasta que al final de esa compresión teníamos estado líquido. Esto lo hacía a una velocidad bastante lenta, entonces pasábamos de vapor a vapor saturado, vapor húmedo y luego líquido. Ahí tenemos representado el dióxido de carbono en estado gaseoso. Y lo llevábamos al revés de cómo producíamos vapor a producir líquido. Ahí está el pistón que se mueve, y ahora vamos a trazar en el diagrama PV qué es lo que estamos viendo. Vamos a suponer que partimos en una temperatura T0, el valor no importa, y nosotros vamos a mover el émbolo hacia la parte superior o el punto más superior de este sistema. Vamos a ir de esta manera. ¿Qué va a pasar? Y vamos a disminuir el volumen y va a haber un aumento de presión hasta que vamos, ¿qué es lo que logró antes? ¿Qué iba a hacer? Iba a elegir varias presiones, iba a tratar de mantener varias temperaturas, iba a mantener esa temperatura en forma constante, y lo que iba a hacer es variar el volumen de manera que al hacerlo lento, la presión también se mantuviera constante. Y partió de un punto A y fue disminuyendo este volumen, comprimiendo, y llegó a un valor A', como vemos ahí, donde obtuvo líquido. Es decir, acá tenemos vapor, acá la última burbuja se transformó en líquido, y en ese punto A' obtuvo líquido a la misma presión y a la misma temperatura. Si él seguía comprimiendo, como el líquido es un fluido incompresible, lo que lograba es
un aumento muy grande de presión, a tal punto que prácticamente esta línea que trazamos a partir de A' es una vertical. Luego, dentro del mismo cilindro, agregó calor y llevó a distintas temperaturas, iba haciendo el proceso a una temperatura T1, T2, T3, T4, e iba viendo que a partir de determinados puntos que llamó A, B, C, D, en el caso de vapor saturado, y A', B', C', D', E' en el caso de líquido saturado, lograba hacer que de vapor pasaba a líquido a distintas temperaturas. ¿Qué es lo que de alguna manera estamos viendo acá? Que ese calor latente que necesitaríamos, por ejemplo, para ir de A' o de B' a B, a medida que aumentábamos la temperatura iba disminuyendo. Eso fue hasta que llegó a un determinado valor, que es el que vamos a ver a continuación, y un valor que llamó punto crítico o temperatura crítica, donde a partir de la misma, que se producía, ya vamos a ir a la curva de Andrews, de un valor hacia arriba, siempre tenía vapor, estaba en estado gas. ¿Cómo llamó a estos puntos A, B, C, D y E? Los llamó puntos de Rocío, porque es donde empezaban a aparecer partículas de líquido, es decir, que entre A y A' comenzó a aparecer vapor húmedo, es decir, había vapor hasta llegar a A', pero iba cada vez más humedeciéndose más, es decir, el grado de humedad aumentaba hasta que lograba que la última burbuja que tenía se transformaba en líquido. Así en todas las demás expresiones. Entonces, en A', B', C', D', E' lo llamo punto de burbuja, porque ahí terminaba la burbuja y pasaba de un estado de vapor, luego vapor húmedo, a vapor a líquido saturado. El vapor saturado es el vapor que digamos, está contenido, está en los límites del líquido que lo está generando. El vapor saturado, si nosotros unimos, ya lo vamos a hacer en otro diagrama, todos los puntos A, B, C, D y E, vamos a tener una curva de vapor saturado. Vapor puro, digamos, de una manera. Ese vapor, esa presión de saturación que tenemos a cada una de las temperaturas que ha hecho la prueba Andrews, va a ser función de la temperatura de saturación, es decir, a la cual tenemos vapor saturado. Ya vamos a ver por qué lo llamamos vapor saturado. En el interín de tener vapor y producir líquido, lo llamo a ese vapor vapor húmedo. ¿Por qué? Porque está formado por líquido del vapor generador y parte del vapor propiamente dicho, vapor saturado. Es decir, se formaba una niebla. ¿Qué es lo que ustedes ven cuando estén viendo la pava o ponen algún recipiente y comienza a evaporarse? En algún momento tiene vapor húmedo. Y después dice, ¿cómo llamamos a esta parte intermedia entre que tenemos vapor saturado y líquido? Y que es de alguna manera representa un vapor húmedo. Pero ¿cómo lo mido? Y lo estableció algo que lo llamó título de vapor, que se representa con la letra X y representa el porcentaje en peso de vapor saturado en vapor húmedo. Es decir, el grado de humedad que tiene el vapor. Esto es importante porque ya vamos a ver que en las máquinas que cumplen el ciclo de Rankine, conviene que ese ciclo esté lo más cerca posible al de vapor saturado. Ya vamos a ver que el problema cuando nosotros hacemos una expansión del tipo adiabática
y partimos el vapor sobrecalentado, ya lo vemos que es vapor sobrecalentado, y nos conviene trabajar lo más que se puede con vapor y no con vapor húmedo, porque tiene dos efectos. Empiezan a aparecer gotitas de agua que dañan a los álabes de la turbina, y evidentemente al tener agua tenemos el problema de la oxidación. Entonces le dio dos extremos. El título X va entre 0 y 100. Cuando el título es 0, va sobre la curva que va a unir a prima, B', C', D', E', hasta un valor crítico que lo vamos a tener por acá, donde yo les estoy indicando. Es decir, que cuando X vale 0, vamos a tener totalmente líquido, lo vamos a llamar líquido saturado. O sea, no va a tener nada de vapor. Y cuando el título valga 1, va a ser el título 1 sobre la curva que une E, D, C, B y A. Ahí vamos a tener un título igual a 1 y lo vamos a llamar vapor saturado, donde tenemos 100% de vapor. Vapor saturado siempre vamos a tener a una temperatura mayor a la de saturación. Hay una temperatura por acá que ya lo vamos a ver, que llamamos temperatura de saturación, es decir, que de esa zona hacia arriba siempre vamos a tener vapor. Nunca vamos a poder llegar a un estado líquido. Y es por eso que dentro de estas presiones de trabajo que están indicadas acá en línea roja, que son presiones constantes, cuando producimos vapor, si nosotros agregamos más calor al vapor saturado, ¿qué es lo que vamos a lograr? Un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura es debido al sobrecalentamiento que tiene, y ese exceso de temperatura sobre el valor de la saturación, vamos a ver que se sigue realizando a presión constante. Ahora vamos a ver de alguna manera o de mejor manera esa curva de Andrews, que le llamó por la forma campana de Andrews. Vamos a seguir manteniendo el diagrama presión-volumen. Y esta, que es en el PV, ya vamos a ver que en el TS parece más una campana. Esta parte de la curva es la que une todos los puntos que estaban con prima, A', B', hasta E'. Por acá, en la punta, donde cambia de sentido la curva, ese le llamó punto crítico o temperatura crítica, presión crítica. Porque a partir de ahí hacia arriba, siempre vamos a tener vapor. Y la curva que está de ese punto crítico, que ya lo vamos a marcar hacia acá con aumento de volumen, esta sería la curva de vapor saturado que une todos los puntos E hasta A. Ahí lo vamos a ver. Esta, como tenía una forma de campana, entonces le llaman la campana de Andrews. Y es la que vamos a trabajar de aquí en adelante con los ciclos de los motores de combustión externa, ciclos Rankine. Lo que más vamos a usar en realidad va a ser en el TS, pero para entender ahora lo vamos a manejar todavía en el PV. Ahí tendríamos una curva que le llamamos A al inicio de una y B al inicio de la otra o al final de la misma, donde vamos a tener de la curva B hacia la derecha zona de vapor, desde esta curva hacia la izquierda zona de líquido, y evidentemente que en el medio vamos a tener siempre líquido más vapor, o sea, vapor húmedo. Si nosotros, por ejemplo, tomamos esta curva que estamos viendo acá de temperatura constante y llegamos a un punto como ese A que marcamos ahí, y a partir de ahí condensamos, vamos a llegar a un punto B, y si seguimos comprimiendo, como recién decíamos, vamos a tener una curva de presiones que prácticamente va a ser una vertical. Si esto lo hacemos para 2 o más temperaturas, vamos a seguir obteniendo curvas de presión.
Esto de, ¿por qué le hago esto de a distintas presiones y temperaturas? Porque si estuviéramos produciendo vapores, vamos en sentido inverso, a medida que nos acercamos a este punto que vamos a llamar punto crítico, y va a estar definido por una curva como esa, vamos a necesitar menor calor latente de vaporización para obtener vapor saturado. Claro. Este punto donde esta curva, que la llamamos isoterma crítica, nos dice que a partir del punto de encuentro de isoterma crítica y la campana de Andrews, hacia abajo vamos a tener vapor húmedo y hacia arriba vamos a tener vapor permanentemente. No vamos a poder ni licuarlo ni producir vapor a partir del líquido. Ese punto crítico está definido para, de acuerdo al análisis que hizo Andrew en esa aplicación que tuvo, para una presión crítica que es igual a 72,85 atmósferas. Eso para, siempre teniendo en cuenta, un dióxido de carbono. Y también el estudio que hizo fue una temperatura constante de 31 grados centígrados respecto al dióxido de carbono. Es decir, que si él hacía una temperatura mayor, esto se le iba fuera de rango de funcionamiento. La verdad que debe haber hecho muchas pruebas en su momento para poder establecer ese proceso de obtención de vapor. Todas las curvas que estén hacia la derecha de la isoterma crítica, lo llamo, o donde siempre considerando un gas ideal, lo llamo isotermas supercríticas. Ahora van a ver que cuando tengamos en un TS, nosotros vamos a partir del vapor saturado, vamos a poder seguir aportando calor y obtener vapor sobrecalentado. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo llamo a estas curvas de A hacia K y de K hacia B? Una curva de vapor saturado y otra curva de líquido saturado. Al punto A y a todos los puntos sobre esta línea los llamo punto de rocío, y al punto B, todos los puntos que están sobre esta línea de líquido saturado los llamo punto de burbuja. Esa temperatura crítica que de alguna manera le permitió hacer este estudio, o sea, que fue descubierta mientras hacía este estudio que estamos hablando, cómo se comportaba el dióxido de carbono por debajo de esa temperatura máxima. Es decir, esa temperatura él la llamó crítica y tuvo que utilizar temperaturas inferiores a eso para ver cómo era el comportamiento de pasar de vapor a líquidos y después del líquido a vapor. Un desperfecto, disculpen. Bueno, suele pasar. De nuevo. Lo obtuvo Andrews a una temperatura de 31 grados centígrados y una presión de 72,85 atmósferas. Siempre midiendo en ese cilindro que utilizó él de paredes resistentes para comprimir ese dióxido de carbono. O sea que era imposible convertir gas de dióxido de carbono en líquido a una temperatura mayor a los 31 grados centígrados.
sea que siempre quedaba vapor. Esto ya lo dijimos, A era vapor saturado, B líquido saturado. Ahora, para poder lograr eso necesitaba realizar transferencias de calor a presión y temperatura constante. Ese calor que aportaba acá a presión constante se llamó calor latente de vaporización. Ese calor latente de vaporización era equivalente al calor necesario a suministrar para producir vapor, es decir, para ir del punto B al punto A. Ya dijimos esto, pero definimos nuevamente lo que es vapor saturado. Es aquel en que no tenemos ninguna gotita de agua y estaría en la curva de Andrews sobre la curva B o de K hacia B. Vapor húmedo dentro de la campana y vapor sobrecalentado por fuera de la campana y hacia ese sector. Dentro de la campana habíamos dicho que teníamos un título, ese título nos daba el porcentaje en peso de vapor saturado que teníamos en una mezcla de vapor y líquido. Y el grado de sobrecalentamiento dependía de cuánta energía aportábamos para obtener vapor sobrecalentado. Vamos a seguir con esto de, vamos a ver luego de presión de vapor. La presión de vapor es aquella que logramos o nos da tendencia a que producir vapor, y esa presión de vapor va a depender o va a ser función de la temperatura. Es decir, que a medida que aumente la presión, voy a tener mayor temperatura, o dicho de otra manera, a mayor temperatura voy a necesitar mayor presión de vaporización. Van de la mano, porque el proceso se realiza a presión y a temperatura constante, por lo menos teóricamente. Aquí vamos a analizar distintos estados. Vamos a suponer un recipiente abierto donde la presión externa va a ser siempre la misma, una atmósfera. Y nosotros vamos a variar acá, en este fluido, en líquido, la temperatura, es decir, vamos a agregar calor para mantener a 20 grados centígrados este producto, donde vemos que vamos a tener una determinada presión respecto a la atmosférica. Esto quiere decir que no vamos a poder obtener vapor a esa temperatura. Si nosotros en cambio vamos aumentando la temperatura, vamos a ir aumentando la presión de los productos o de las burbujas que tenemos ahí, y vamos a poder ir produciendo vapor. Esto es hasta, ahí superamos los 100 grados, en realidad los 100 grados lo que hace es obtener la misma presión aquí en el líquido que estamos evaporando respecto a la atmosférica. Si superamos esa presión, es decir que vamos a tener mayor presión aquí dentro, y eso va a hacer que la vaporización sea más rápida y sea más efectiva. Vamos hacia el otro lado. Es decir, que a mayor temperatura voy a tener mayor presión de vaporización. Eso hace que logre mayor vaporización del líquido que tenemos ahí dentro de ese recipiente. Por lo tanto, nos conviene darle mayor temperatura para que aumente la presión interna respecto a la externa y podamos vaporizar más rápidamente. Hay un cuadro que se hace respecto a esta variación de temperaturas, cómo varía la presión de vaporización, esto en kilopascales, acá estaba en atmósfera. Aquí estamos viendo que a 100 grados centígrados la presión de vaporización iguala a la presión atmosférica, en condiciones normales o estándares de 101,3 kilopascales. Ahí obtendríamos entonces un estado de equilibrio para producir vapor. Ahora bien, nosotros hablamos de vaporización. Ahora,
Hay diferencia entre lo que es vaporización, evaporación y ebullición. Y la vaporización, es decir, el proceso que nosotros realizamos para pasar de un estado líquido a un estado de vapor, lo va a hacer de tres formas. Una forma es con evaporización, evaporándose. Otra parte lo va a hacer como una ebullición. Y la otra se llama calefacción. Ya lo vamos a ver a cada una de ellas. La evaporación se trata de realizar la vaporización a temperatura atmosférica y ese proceso se va a realizar en un aumento de presión y temperatura muy lenta. Es decir, que va a ser en la superficie del líquido. Esto va a hacer que no tengamos burbuja o no vamos a tener algo que agite y acelere el proceso de evaporación. Un caso típico es en el caso de un río, un lago, donde muy lentamente se va vaporizando y va a depender de la temperatura o en este caso del sol que tengamos para poder producir esa evaporación. Un sistema similar es cuando colgamos ropa húmeda y se seca por evaporación a temperatura menor a la de ebullición, es decir que lo va haciendo muy lentamente. Se va a cortar aquí, así que corto la grabación.